Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que me apoyaras suscribiéndote y dejando tu me gusta, para que el canal crezca y pueda seguir trayéndote este tipo de historias. Muchas gracias. El autobús no se detuvo del todo. Apenas redujo la velocidad lo suficiente como para que ella pudiera bajar con una maleta vieja y una bolsa de tela entre las manos. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió, y en menos de 10 segundos el polvo volvió a asentarse sobre la carretera vacía. No hubo despedida, no hubo abrazo, ni siquiera una última mirada. Así comenzó todo. Evelyn Moore se quedó de pie, inmóvil, mirando cómo el autobús desaparecía entre los árboles secos que rodeaban Hollow Creek, un pueblo que parecía más un recuerdo que un lugar real. Las casas estaban separadas por grandes extensiones de tierra baldía, las ventanas cubiertas de polvo, los letreros oxidados colgando de negocios que habían cerrado hacía años. El silencio era tan espeso que se podía oír el propio latido del corazón. Tenía 62 años, el cabello gris recogido con torpeza y una expresión que mezclaba confusión con una dignidad cansada. Había vivido toda su vida siguiendo a otros, primero a su esposo, luego a sus hijos. Y ahora estaba sola. Hollow Creek no figuraba en ningún mapa turístico. Pertenecía administrativamente al condado de North Halden, pero en la práctica era un punto olvidado, habitado por no más de 30 personas, la mayoría ancianos o almas que habían llegado huyendo de algo. Nadie llegaba ahí por casualidad. El hijo mayor de Evelyn, Nathan Moore, de 38 años, la había convencido de que sería algo temporal. «Solo unos días, mamá», le dijo. «Necesito resolver unos asuntos importantes. Aquí estarás tranquila». Eso fue todo. Le rentó una pequeña casa de madera al borde del pueblo, dejó dinero en efectivo sobre la mesa y prometió volver. Pero los días pasaron, luego las semanas, y Nathan no regresó. Al principio, Evelyn se repetía que debía haber algún problema, un retraso, un malentendido. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba café aunque no tuviera con quién compartirlo, y se sentaba frente a la ventana esperando ver aparecer ese automóvil gris que conocía tan bien. Nunca llegó. Los habitantes del pueblo comenzaron a notarla. En Hollow Creek cualquier cambio era evidente. Martha Klein, dueña del único almacén que aún abría 3 veces por semana, fue la primera en hablar con ella. «¿Está esperando a alguien, señora Moore?», preguntó con cautela. Evelyn sonrió, esa sonrisa educada que usan quienes no quieren preocupar a nadie. «A mi hijo, está muy ocupado». Pero con el tiempo las miradas cambiaron. Ya no eran de curiosidad, sino de juicio silencioso. En pueblos pequeños, las historias se inventan solas. «La abandonó», decían algunos en voz baja. «Seguro ya no le servía», murmuraban otros. «Los hijos ahora solo piensan en ellos mismos», sentenciaban con amarga seguridad. Evelyn escuchaba todo, aunque fingiera no hacerlo. Cada comentario se le clavaba como una astilla invisible. Por las noches, acostada en esa cama que no era suya, se preguntaba qué había hecho mal. Repasaba su vida, sus errores, sus silencios como madre. El egoísmo de su hijo parecía la explicación más lógica y la más dolorosa. Sin embargo, algo no encajaba del todo. Cada mes, sin falta, el dinero llegaba. No en grandes cantidades, pero sí lo suficiente para cubrir la renta, la comida, los medicamentos, siempre puntual, siempre exacto. Transferencias desde una cuenta que Evelyn no sabía usar, pero que Martha le ayudaba a revisar desde la vieja computadora del almacén. «Si la abandonó, al menos no la dejó morir», comentó alguien una vez. Evelyn no respondió, porque el dinero no llenaba el vacío. No respondía a la pregunta que la desvelaba cada noche. ¿Por qué?
con el paso de los meses, el pueblo dejó de verla como la madre abandonada y comenzó a verla simplemente como Evelyn. Ayudaba a regar las plantas comunitarias, escuchaba historias ajenas, ofrecía galletas hechas con recetas antiguas. Hollow Creek, a su manera torpe y lenta, empezó a adoptarla. Pero en su interior, el abandono seguía intacto, como una herida que no sangra, pero tampoco sana. Evelyn no lo sabía todavía, pero aquella soledad no era el final de su historia. Era apenas el principio de algo mucho más oscuro y mucho más grande de lo que cualquiera en Hollow Creek podía imaginar. Aquí, donde todos creían que solo había olvido, el destino estaba tomando nota. El primer invierno en Hollow Creek fue especialmente cruel, no por la nieve, que cayó poca y tarde, sino por el frío que no venía del clima, sino del silencio. Evelyn Moore aprendió rápido que en ese pueblo el tiempo se medía distinto. No había prisa, no había ruido. Las horas no corrían, se arrastraban, y cuando una persona está sola, cada minuto pesa el doble. Al principio, contaba los días, luego los meses. Después, dejó de contar. La casa de madera crujía por las noches como si se quejara de estar viva. Evelyn dormía con una lámpara encendida, no por miedo a los ladrones. Nadie robaba en Hollow Creek, sino por miedo a sus propios pensamientos. Porque cuando apagaba la luz, la imagen de Nathan regresaba, su espalda alejándose, su voz prometiendo volver, sus manos cerrando la puerta del auto. Nunca llamó. Ella sí lo hizo. Al inicio, 2 veces, luego una más. Después, el silencio absoluto. No dejó mensajes. No quería parecer débil. No quería rogarle a su propio hijo que se acordara de ella. Con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse sin darse cuenta. No con grandes gestos, sino con pequeñas costumbres. Jonah Whittaker, un ex mecánico de mirada dura y manos temblorosas, le llevaba leña cuando la veía corta. Elsie Brown, viuda desde hacía 15 años, se sentaba con ella en el porche a mirar el atardecer sin decir demasiado. En Hollow Creek, el silencio compartido era una forma de cariño. Evelyn nunca hablaba mal de Nathan. Nunca. Debe estar resolviendo su vida, decía. Los hijos también se pierden a veces, pero por dentro la historia era distinta. Pensaba que la había dejado porque ya no era útil, porque no podía cuidar nietos que no existían, porque no entendía los negocios modernos, ni los correos electrónicos, ni el mundo acelerado de las empresas. Se sentía una carga, una página vieja que alguien decidió cerrar. Aún así, el dinero seguía llegando, mes tras mes, puntual como un reloj suizo. Ese detalle empezó a incomodar a algunos. «Si no la quiere, ¿por qué sigue pagando todo?», preguntó Marta una tarde. Evelyn se encogió de hombros. «Tal vez es su forma de no sentirse culpable», dijo eso, pero algo en su voz tembló. Pasaron los años. 1, 2, 3. El rostro de Evelyn envejeció más por dentro que por fuera. Sus manos se volvieron más lentas, pero su carácter más firme. Aprendió a caminar largas distancias, a reparar pequeñas grietas en la casa, a vivir con menos. Hollow Creek ya no le parecía un castigo, sino un refugio extraño donde nadie le exigía ser otra cosa que ella misma. Al cumplirse el 5.º año, algo cambió. No fue un gran evento, fue un detalle pequeño, demasiado pequeño para ignorarlo. El dinero llegó, pero venía de una cuenta distinta. Marta fue quien lo notó. «Evelyn, esta transferencia no es igual a las otras». El nombre del remitente ya no decía simplemente N. Moore. Ahora aparecía algo más largo, algo corporativo, algo frío. Moore and Halden Group Legal Trust. Evelyn sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?», preguntó. Marta negó con la cabeza. «Negocios, abogados, problemas grandes».
Esa noche, Evelyn no encendió la lámpara. Se quedó a oscuras, sentada en la cama, sosteniendo el recibo impreso como si fuera una carta escrita en otro idioma. Por primera vez en 5 años, una idea distinta cruzó su mente. ¿Y si Nathan no la había abandonado por egoísmo? ¿Y si la había escondido? El pueblo dormía tranquilo, sin saber que una verdad enterrada comenzaba a removerse lentamente. Y Evelyn, por primera vez desde que bajó de aquel autobús, sintió algo diferente al abandono. Sintió miedo, porque hay silencios que no protegen, hay silencios que esconden amenazas. Y ese silencio estaba a punto de romperse. El automóvil apareció una mañana gris, sin anuncio previo, sin levantar polvo como el autobús de 5 años atrás. Era negro, moderno, completamente fuera de lugar en Hollow Creek. Se detuvo frente al almacén de Marta, como si el pueblo entero hubiera sido el destino equivocado de alguien importante. Evelyn lo vio desde la ventana de su casa. No supo por qué, pero su pecho se tensó. No era curiosidad. Era intuición, esa sensación silenciosa que se forma cuando algo largamente contenido está a punto de estallar. Del auto descendió un hombre joven, traje oscuro, zapatos demasiado limpios para esas calles. Miró alrededor con evidente incomodidad, como si el lugar le causara rechazo. Entró al almacén y pidió hablar con Evelyn Moore. Marta fue a buscarla. «Hay alguien preguntando por ti», dijo en voz baja. «No es del pueblo». Evelyn caminó despacio. Cada paso parecía empujar años de espera acumulada. Cuando lo vio, lo supo de inmediato. No traía malas noticias. Traía problemas. «Señora Moore», dijo el hombre, «mi nombre es Lucas Harper. Trabajo para Moore & Halden Group. Soy asesor legal personal de su hijo, Nathan Moore». El nombre la golpeó como una puerta cerrándose. Se sentaron en la parte trasera del almacén. Lucas no sonrió. No ofreció consuelo. Habló con la precisión de quien ha ensayado demasiado una verdad incómoda. «No estoy autorizado para darle todos los detalles», comenzó, «pero creo que ya es momento de que sepa algo». Evelyn entrelazó las manos. «5 años es algo, señor Harper». El abogado respiró hondo. Nathan Moore no había desaparecido por decisión propia, no del todo. Durante los últimos años había estado atrapado en una disputa legal brutal contra su ex socio, Richard Bale, cofundador de la empresa. Un hombre con recursos, contactos y una reputación oscura. «Su hijo intentó retirarse del conflicto», explicó Lucas. «Pero Vale no acepta perder. Cuando descubrió que usted existía, comenzó a investigarla». Evelyn sintió que la sangre se le helaba. «¿Investigó qué?», susurró. «¿Dónde vivía? ¿Con quién hablaba? ¿Cuán vulnerable era?». Lucas bajó la voz. Nathan entendió que mantenerla cerca era ponerla en peligro. Por eso eligió Hollow Creek. Por eso nunca volvió. Y por eso el dinero siempre llegó. Incluso cuando la empresa estuvo al borde del colapso. Evelyn cerró los ojos. Cada recuerdo se reacomodó con violencia. El abandono, la culpa, la vergüenza, todo había sido una mentira incompleta. «¿Entonces me dejó para salvarme?», preguntó con la voz rota. «Sí», respondió Lucas, «pero también para protegerse. Vale ha sido claro. Si doblega a la madre, doblega al hijo». El silencio se volvió insoportable. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. «¿Por qué venir después de tanto tiempo?». Lucas la miró fijamente. «Porque Richard Bale ya sabe que usted está aquí». Evelyn sintió un miedo distinto. No el de estar sola, el de haber estado expuesta todo este tiempo sin saberlo. «Nathan quiere venir», continuó Lucas. «Lleva años queriendo hacerlo, pero hasta ahora no era seguro». Evelyn negó lentamente con la cabeza. 5 años. 5 años creyendo que no me quería». Lucas se levantó. «Su hijo nunca dejó de pensar en usted, pero hay batallas que se libran en silencio. Y a veces...»
El silencio hiere más que la verdad. Esa noche, Evelyn no durmió. Escuchó cada crujido de la casa, cada sonido del viento como si fuera una amenaza. Hollow Creek, que durante años había sido su refugio, ahora se sentía frágil. Al amanecer, encontró algo bajo la puerta. Un sobre blanco, sin remitente, dentro una sola hoja. Una frase escrita a máquina. Todo lo que amas es un punto débil. Evelyn se sentó en el suelo, con el papel temblando entre los dedos. Por primera vez, entendió que su historia no era solo de abandono. Era parte de una guerra que nunca pidió, y de una verdad que estaba a punto de cobrarse su precio. El pasado había regresado, y no venía a pedir perdón. El segundo automóvil llegó 3 días después. No era negro, no era elegante, era gris, polvoriento, con marcas de un viaje largo. Y cuando se detuvo frente a la casa de madera, nadie en Hollow Creek dudó de una cosa. Ese sí pertenecía a alguien que venía con el corazón en la mano. Evelyn lo observó desde el porche. No se movió, no lloró, no sonrió. Se limitó a esperar. La puerta del auto se abrió lentamente. Nathan Moore había envejecido más de lo que ella recordaba. El cabello oscuro tenía hilos de gris en las sienes. Su postura ya no era la de un hombre que se siente invencible. Caminó despacio, como si cada paso necesitara permiso. Cuando estuvo frente a ella, no habló de inmediato. Se miraron durante varios segundos que pesaron como años. «Perdóname», dijo él al fin. No fue un discurso, no fue una excusa, fue una súplica desnuda. Evelyn sintió que algo se rompía por dentro, y algo más, inesperadamente, se acomodaba. No corrió a abrazarlo, tampoco se dio la vuelta, simplemente lo dejó hablar. Nathan entró a la casa como quien regresa a un lugar sagrado. Observó los muebles gastados, las fotografías viejas, las plantas cuidadas con paciencia. Cada detalle le gritaba lo que había hecho. «Pensé que si no sabía nada, estaría a salvo», dijo. «Pensé que el dinero bastaría». «El dinero no explica el silencio», respondió ella con una calma que sorprendió incluso a sí misma. «El dinero no consuela». Nathan bajó la mirada. «Tenía miedo, y el miedo me volvió cruel». Evelyn respiró hondo. «Yo también tuve miedo, todos los días. Pero sobreviví, porque alguien tenía que hacerlo. No fue una reconciliación inmediata, fue algo más honesto, más doloroso. Decidieron caminar juntos por el pueblo. Nathan conoció a las personas que habían cuidado de su madre sin saberlo. Entendió que Hollow Creek no había sido solo un escondite, sino un lugar donde Evelyn volvió a sentirse útil, necesaria, viva. Esa misma noche, Nathan le confesó lo que no le había dicho a nadie. Richard Bale no solo quería presionarlo, quería destruirlo. Había saboteado contratos, manipulado juicios, comprado silencios, y ahora, con el proceso legal llegando a su punto final, buscaba un último golpe emocional. «No va a parar», dijo Nathan. «Pero tampoco yo». Evelyn lo miró con una firmeza nueva. «Entonces, deja de esconderte detrás de mí». Al día siguiente, Evelyn tomó una decisión que nadie esperaba. Acompañó a Nathan a Brighton City, al tribunal donde se libraría la audiencia final. No como víctima, no como rehén emocional, sino como testigo. Durante el juicio, Evelyn habló. No de números, no de contratos. Habló del silencio, del abandono aparente, del costo humano de las guerras empresariales. Su testimonio no fue técnico, fue devastador. Richard Bale la observó desde su asiento, con una sonrisa tensa que se fue deshaciendo palabra por palabra. «Usted quiso usarme como amenaza», dijo Evelyn, «pero me convirtió en algo peor para usted, en prueba». El tribunal quedó en silencio. Evelyn no buscaba venganza, buscaba cierre, buscaba verdad. Y a veces, la verdad es la forma más inteligente de justicia.
Al salir del edificio, Nathan se detuvo. «No sé si algún día podré compensarte», dijo. Evelyn apoyó una mano en su brazo. «No me debes 5 años. Me debes 5 años hacia adelante». Y por primera vez desde que bajó de aquel autobús, ambos entendieron que el pasado ya no tenía el control. Pero el final aún no estaba escrito. La sentencia llegó una semana después, en una mañana clara que no parecía hecha para decisiones que cambian destinos. El tribunal falló en contra de Richard Bale. No solo perdió el control de la empresa, sino también su credibilidad. Los documentos presentados, los testimonios y, sobre todo, la exposición pública de sus métodos lo dejaron sin aliados. No hubo aplausos, no hubo celebración, solo una sensación silenciosa de justicia que, por primera vez en años, se sentía suficiente. Nathan leyó el fallo sentado junto a su madre. No lloró, no sonrió, cerró los ojos, porque ganar no siempre se siente como una victoria. A veces solo se siente como el fin de una larga asfixia. Días después regresaron a Hollow Creek, no para esconderse, para cerrar un ciclo. Nathan caminó por el pueblo con otra mirada. Saludó a quienes habían sido parte de la vida de su madre cuando él no estuvo. Entendió que la verdadera deuda no era económica, sino humana. «No quiero que te vayas», dijo Evelyn una tarde, sentados en el porche. «Pero tampoco quiero que te quedes por culpa». Nathan asintió. «Quiero que elijas tú». Evelyn miró el horizonte, ese mismo que había observado durante 5 años, esperando un regreso que no entendía. Hollow Creek ya no era el pueblo del abandono. Era el lugar donde había aprendido a vivir sin explicaciones. «Me quedaré un tiempo más», dijo. «No porque tenga miedo de irme, sino porque ya no tengo miedo de quedarme». Nathan respetó la decisión. Volvió a la ciudad para reconstruir lo que quedaba de su vida, pero ahora llamaba, escribía, volvía. El silencio dejó de ser un castigo y se convirtió en pausa. Meses después, Evelyn recibió una carta. No del banco, no de abogados, de Nathan. No explicaba nada, no se defendía, solo decía, «Gracias por sobrevivir cuando yo no supe estar». Evelyn dobló la carta con cuidado y la guardó en la cómoda. Afuera, Hollow Creek seguía siendo pequeño, olvidado, lento, pero ya no estaba vacío, porque hay abandonos que, con el tiempo, revelan otra verdad, que incluso en el silencio, el amor puede resistir, y que la justicia más profunda no siempre castiga, a veces reconstruye. Evelyn Moore no fue la madre abandonada, fue la mujer que esperó, comprendió y eligió seguir adelante.